Ahí Hace la está. presentación. Dale. Muy buen día a todos los presentes desde el Club de Debate Dr. Gaspar Rodríguez de Francia. En el marco de nuestro programa Debate Virtual 2020, les traemos el siguiente tema, la reducción del Estado. Para ello contamos con la presencia del doctor Víctor Pavón. Él es doctor en Derecho, economista, actualmente decano en la Universidad del Norte. Muy buen día, doctor. Le vuelvo a saludar. Un gusto tenerle con nosotros, un tema muy interesante. Y le voy a pasar la palabra a Julio para que pueda también compartir con nosotros. Muy buenos días, doctor. Un gusto otra vez contar con su presencia para poder hablar un poco de este tema que es tan importante como vendría a ser la reducción del Estado, la forma en cómo se puede llevar a cabo, las posibilidades de oportunismo político que se pueden dar y si se puede dar el caso, cómo entraría la descentralización si le parece como una opción para el desarrollo regional en el Paraguay. Con usted, doctor, el micrófono es suyo. Muy buenos días, Fernando, y a Julio y a todos los directos amigos del club, doctor Gaspar Rodríguez de Francia, y nuevamente les felicito por la iniciativa de invitar a referentes en todo el espectro, digamos, de líneas ideológicas y de posturas, porque al final y al cabo esto es muy importante que en el Paraguay se debata y se reflexione. Si hay un tema pendiente en el Paraguay es precisamente el de la reforma del Estado. Porque esta reforma se hace necesaria porque en los países latinoamericanos el crecimiento exponencial de los gastos públicos, debido obviamente a que nosotros hemos salido de dictaduras o de gobiernos autoritarios, hizo que finalmente la democracia se convirtiera también, y si bien es cierto, es importante realizar elecciones periódicas, etcétera, la democracia también se convirtió en una suerte de oportunidad para que muchas personas lamentablemente utilicen a la política como una fuente finalmente de riquezas mal habidas, privilegios y corrupción. De hecho, si ustedes analizan y ustedes saben, en el pensamiento de Thomas Jefferson, de John Locke, James Madison, los grandes pensadores clásicos que hablaron justamente de la necesidad de contar con un gobierno limitado y controlado, la gran preocupación de estos pensadores era precisamente la de saber que la democracia también se puede convertir en una nueva forma de tiranía, que ciertamente no será igual a las dictaduras de antaño, pero que ellos, estos pensadores, ya advertían hace muchos años que la democracia puede fácilmente degenerar en populismo y demagogia. En consecuencia, el populismo y de la demagogia hace que finalmente se prometan muchas cosas y obviamente todas esas promesas son pagadas con recursos, paradójicamente, de aquellos que finalmente trabajan, invierten en el sector privado. Y ahí es donde viene obviamente lo que se denominan los desequilibrios fiscales, monetarios, déficit fiscal, etcétera, endeudamientos como los que tenemos ahora también en nuestro país. Y eso hace que finalmente la democracia se convierta en un gran desorden, no solamente en términos económicos, sino también en un desorden político, porque los políticos al final y al cabo, al querer manifestarse en favor de sus clientelas, justamente destruyen lo que se denominan los equilibrios fiscales y sobre todas las cosas lo que hacen es establecer políticas intervencionistas de más impuestos, monopolios, regulaciones, que al final lo que hacen es, y esto es muy importante especialmente para las personas que viven en el interior del país, hacen que el poder tienda a concentrarse
en un centro de decisión que es lo que nosotros denominamos el unitarismo. Es decir, Paraguay ciertamente es un país unitario, pero también se estableció en la Constitución de 1992 que el Paraguay es un país al mismo tiempo unitario, también es descentralizado. Y esta expresión, que por cierto, ¿verdad?, es una expresión que no está bien desarrollada en términos de la lógica, porque un Estado es unitario o es descentralizado. Esa dualidad que alguna vez se tiene que corregir hace que finalmente nosotros tengamos que reflexionar, porque los departamentos o regiones como las que ustedes, por ejemplo, están, Itapúa y otros más, necesitan de una verdadera descentralización económica y por sobre todas las cosas que puedan de alguna manera deshacerse de ese excesivo centralismo que viene obviamente desde la capital debido a regulaciones, sistemas impositivos, cargas tributarias y otras más, que hacen que finalmente las regiones que quieren hacer bien sus deberes e invierten las personas y las empresas invierten en estas regiones, se vean muy limitadas justamente en llevar a cabo un mayor despliegue económico. De manera que la reforma del Estado es, en consecuencia, descentralizar por antonomasia, que cuya característica es la descentralización del poder político y económico, pero por sobre todas las cosas, bajo lo que se denomina el imperio de la ley. Una verdadera reforma implica, por lo tanto, establecer una línea clara, estable, sobre qué es lo que va a hacer el Estado y lo que le corresponde a la sociedad civil. Lo que le corresponde al Estado, y ahí es donde entra justamente la filosofía política, económica. Lo que le corresponde al Estado es preservar la seguridad de las personas y obviamente la seguridad jurídica. Esa función es la que se tiene que incrementar y hacer fuerte hincapié. Caso contrario, el Estado, en lugar de otorgar seguridad como debería ser, finalmente se dedica a cosas que no debería finalmente hacer y las hace mal. Por ejemplo, manteniendo los monopolios, por ejemplo, la ANDE. La ANDE, a través de nuestro sistema eléctrico, se convierte ahora mismo en un monopolio que incluso imposibilita que muchas empresas puedan colocarse, establecerse en muchas zonas de nuestro país, debido a que no pueden mantener la tensión eléctrica correspondiente porque las líneas de transmisión, las líneas de distribución están monopolizadas por el Estado y no permiten lo que se denomina la participación del sector privado, dado que ello, por supuesto, le haría perder justamente ese poder monopólico y de privilegios que contiene, por ejemplo, la ANDE. Señalo nomás ese punto porque es importante, porque la electricidad es un activo estratégico en el Paraguay, para que vean ustedes que como una reforma del Estado no es solamente bajar los salarios y que todos, por ejemplo, ganen menos que el presidente de la República, o sea, la suma de 37 millones de guaraníes, lo cual no es que esté mal, pero bajar los salarios, terminar con los viáticos, los combustibles y todos esos gastos superfluos, no es una reforma, es una transformación importante, una renovación que no se puede obviamente dejar de aplaudir en el sentido de que es un avance. Y si hay algo que el coronavirus trajo trajo de bueno para el Paraguay, aunque parezca paradójico, es precisamente que esto nos está llevando a la posibilidad de hacer estas transformaciones. De manera que hay que ver bien, por ejemplo, que estas llamadas reforma del Estado al final no termine
en lo que se denomina una simple renovación en ciertos sectores, como le había dicho, reducción de los combustibles, reducción en los viáticos, incluso oficinas, lo cual, insisto, está muy bien. Pero eso no es una reforma. Una reforma es establecer esa frontera clara entre la sociedad civil y el Estado. Y obviamente eso requiere un componente político y un componente económico. Y en el Paraguay, dada nuestra ingente cantidad de gente joven, niños especialmente, ¿verdad?, requiere de lo que se denomina también una cuestión educativa. O sea, si vamos a hacer una reforma, pues tenemos que hablar en consecuencia de la parte política, económica y educativa. En la parte política, vuelvo a insistir, se tiene que dar mayor participación a los agentes políticos que están dentro de las regiones. Por ejemplo, hoy mismo el gobernador y los diputados prácticamente no tienen razón de ser, no porque no sean, perdón, adelante. No, y eso es lo que te iba a decir. Muchas de las cuestiones que atañen a eso es que el gobernador y los diputados hoy en día son bastante superfluas a su función, y ni que hablar de los concejales departamentales que no tienen una función clara. Y son gastos que se dan, que no se retribuyen al público, que si se utiliza bien, vendría a ser para el desarrollo regional de esas secciones, pero hoy en día, como usted dice bien, doctor, no está bien delimitada la ley, y tampoco no hay un proceso de socialización en las universidades y colegios como para que se pueda adaptar a la realidad la letra que tan linda se escribe en los documentos. Así mismo, es tan cierto lo que decís, que eso se nota, y ustedes que están también en el interior y en este caso en la próspera zona, digamos, del sur del país, ¿verdad? Pueden notar que justamente hay una suerte ahí de debilidad importante, institucional, porque el poder político, ya que estamos hablando de política ahora, está centralizado en sus decisiones en Asunción. Y obviamente el gobernador o el diputado que quiera hacer, por ejemplo, un puente en el interior va a requerir, y de hecho requiere, de la partida presupuestaria que se dispone en Asunción. En consecuencia, ¿verdad?, ese diputado, ese concejal, tiene, como se denomina, poca maniobrabilidad, porque los recursos con los que puede contar requieren a su vez de lo que se denomina la autorización previa del centralismo que hoy tenemos. Lo cual, hay una crítica allí donde algunos dicen que es mejor que sea así, porque si se le dejara a la gente del interior, digamos, disponer de los recursos, eso podría ser peor. Yo creo que esa es una crítica equivocada, que no se corresponde con la realidad. Lo que yo creo, y yo soy un adepto a la descentralización, porque creo que las regiones y los departamentos deberían tener mayor independencia, y sobre todo la palabra es autonomía, autonomía administrativa, ¿verdad?, para poder disponer de sus recursos, y de esa manera los pueblos, las ciudades, la gente de estas regiones van a tener también lo que se denomina una mayor participación y control por sus respectivas autoridades locales. Y eso va a ser muy bueno, porque las regiones, lo que para nosotros son los departamentos, van a disputarse entre sí por las inversiones que tiene el Paraguay y también el entorno internacional. Por ejemplo, Itapúa estaría disputándose o compitiendo, la palabra correcta es compitiendo, con el departamento de Alto Paraná, con el departamento de Canentillú, con el departamento de Ñembucú y el de Amambay, en toda esa franja donde tenemos una relación muy fuerte fronteriza, tanto con Argentina y Brasil. Y de ese modo, el departamento, con autoridades que hagan bien sus trabajos, que sean serios, responsables y que promuevan realmente, y no de boca para afuera,
promuevan mejores condiciones de vida para la población, van a atraer las inversiones. Y atraer las inversiones significa una gestión política. Y esa gestión política significa, como todos sabemos, honestidad, transparencia, cumplimiento de la ley, ser serios. El Paraguay ya necesita, lo que necesita es de gente seria, comprometida en este caso con sus respectivos departamentos, me refiero a las regiones, ¿verdad? De manera que eso en términos políticos, que como ustedes se van a dar cuenta, tiene una directa correspondencia con la economía, hará de una manera genuina que esta reforma del Estado le permita y le autorice, en base a la ley correspondiente, que los departamentos, las regiones puedan competir por la atracción de mejores y más inversiones, que al final y al cabo, esto es algo que ya no se discute en ninguna parte del mundo, ¿verdad? Al final y al cabo, cuanto más inversiones existan, obviamente eso va a permitir que haya menos desempleo, que haya mejores ingresos, que haya mejor educación, mejor salud, porque la cantidad y la disponibilidad de mejores recursos, la tendencia es que por lo general, eso está demostrado, no es algo matemático, digamos, pero a menos que haya mucha corrupción, por supuesto, la tendencia es que esas regiones o esos departamentos tiendan a empezar a crecer en sus productos internos brutos debido, obviamente, a que tienen una mayor movilidad de capitales. Y eso es lo que los países y el Paraguay, obviamente, no puede descartar. En consecuencia, esa cuestión política y económica referida a la descentralización es, sin duda alguna, una de las reformas y no un simple maquillaje. Ese es un primer punto, dado que estamos hablando justamente con gente que habla de la zona de Itapúa, ¿verdad? Que están muy interesados en qué es lo que a nosotros, por ejemplo, nos puede beneficiar en el caso de hacerse una reforma. Así mismo, doctor. ¿Y qué eliminaría, por ejemplo, pasando ya ahora teniendo como precedente todo lo que dijiste de la descentralización y las ventajas que daría, pasando un poquito a un contexto más, ¿qué eliminaría del Estado, tipo algún ministerio superfluo, esos lugares donde se crearon para mandar a la gente nomás a cobrar plata? Claro, ocurre lo siguiente, ¿verdad? Que el Estado paraguayo a partir de 1992 y con la puesta en marcha de su constitución, creó muchas instituciones que antes no teníamos. Por ejemplo, creó la Procuraduría, creó todo un poder judicial mucho más grande, creó el Ministerio Público que fueron adentrándose también en el interior, la Defensoría del Pueblo, o sea, lo que se denominan los gobiernos extrapoderes, ¿verdad? Creó gobernaciones que antes no teníamos. Y todo eso, por supuesto, tiene que ser presupuestado y necesitan de recursos. Pero nosotros llegamos a un punto en la que finalmente estos organismos que vienen también de parte de ministerios fueron mucho más allá y se convirtieron en apéndice más bien de los intereses de los grupos de presión, llámense los partidos políticos y los políticos, que en lugar de colocar allí a la mejor gente preparada, lo que hizo es que hagamos aparecer en el escenario político un extremo prebendarismo tan grande, este prebendarismo, ¿verdad? Que finalmente lo que hizo es que mucha gente ingrese al Estado sin la debida preparación y obviamente sin el debido espíritu de servicio público, porque esa es una diferencia que hay que tomar en cuenta. Consecuencia, ¿qué es lo que hay que hacer? Y directamente hay que darle más poder a los departamentos para que finalmente el gobernador de ese departamento y sus consejos respectivos y las municipalidades correspondientes a ese departamento puedan disponer con mayor autonomía de sus recursos. Ahora, esto puede significar, digamos, una suerte de riesgo si eso no es llevado, digamos, a través también de una participación ciudadana mucho más reflexiva y crítica, como la que, por ejemplo, ustedes tienen,
que de hecho ya se constituyen y están llevando a cabo, digamos, un grupo de jóvenes como ustedes, son una suerte de referente de opinión y que debe ser tomado en cuenta, por ejemplo, especialmente en el departamento de Itapúa, ¿verdad? En consecuencia, allí hay muchos ministerios, por ejemplo, que hay que empezar, como se dice, a cortar algunos recursos con los que cuentan y que finalmente, por ejemplo, ministerios, por ejemplo, que tienen que ver con el propio Ministerio de Hacienda, que ha calado muy hondo último momento, ¿verdad? La CEPRELAT y estas organizaciones, cuyo efecto, hay que ser sincero, viene mucho también por el tema del control del lavado de dinero, se están extralimitando en sus funciones. Y a mi modo de ver, eso lo único que hace es finalmente ahuyentar muchas disponibilidades de capitales que podrían venir al Paraguay. Pero el problema grave en realidad es de la reforma en cuanto a la descentralización, es que hay que desligarse del poder de asunción. Y para desligarse del poder de la capital habría que hacer algunos retoques en las leyes mismas y sobre todas las cosas, diría yo, algunas modificaciones que ya incluso podrían llegar a las cuestiones de enmienda y de reforma de carácter constitucional. O sea, hay algunas cuestiones administrativas que se podrían hacer por ley, pero otras, hay que ser sinceros, se tendrán que hacer en su momento ya, pero ya de mucho más de fondo incluso, ¿verdad? Que serían ya una cuestión de carácter constitucional, por ejemplo, como la que yo tengo en mi proyecto justamente de reforma constitucional, que los departamentos puedan crear y disponer en una porción determinada de sus propios impuestos. Por ejemplo, supongamos que Itapúa, por ejemplo, el IVA, que es el 10%, como todos sabemos en el Paraguay, entre el 5 y el 10%, a Itapúa, por ejemplo, diga, nosotros queremos que en Itapúa vengan mayores inversiones y le ofrecemos a todas las inversiones de las zonas aledañas allí de Argentina y Brasil un IVA del 5% por un plazo de 3 años a todas las inversiones que vengan a radicarse, por ejemplo, en Itapúa. Vamos a suponer que eso pueda darse, ¿verdad? Que se puede dar, de hecho, pero ahora mismo no se puede. No se puede porque, claro, porque hay una cuestión, como le estaba diciendo, que ya es una reforma más de fondo, pero eso no implica que ahora mismo nosotros ya no empecemos a reflexionar, porque eso se viene sí o sí. En un momento dado, los departamentos, digamos, que están creciendo y están haciendo, digamos, y se nota que hay mayor cantidad de inversiones en relación incluso a lo que tiene el Departamento Central y Asunción, van a requerir de esa genuina descentralización. Porque si no, pues es como que quedan atados a una pesta, a un lastre, que no les deja movilizarse como debiera, ¿verdad? Es como un atleta que al final vos no le das el campeón para poder correr el maratón, ¿verdad? Va a tener, sigue corriendo descalzo, pero imagínate vos si tuviera un buen calzado, ¿verdad? No, es más, para nosotros es como tener un grillete. Es como tener un como grillete y correr con un exactamente, grillete. es como un grillete, así mismo, tenés toda la razón. Entonces eso te permite movilizar, pero no te permite buscar lo que se denomina esa mayor optimización de los recursos, la eficiencia y la eficacia. Por lo tanto, en una escala del 0 al 10, si nosotros hiciéramos una curva, ¿verdad? Probablemente estos departamentos que hemos citado anteriormente, probablemente en lugar de estar en 7, 8 en su nivel de producción, productividad, etcétera, etcétera, hoy mismo están en el 3,5, apenas llegando al 4, ¿verdad? Cuando que en realidad, si nosotros tomamos en cuenta sus recursos humanos, sus inversiones, la producción agrícola, los commodities, ¿verdad? Etcétera, etcétera, nosotros fácilmente podríamos lograr en menos de un año que ese aumento, ¿verdad? De la calidad de vida, incluso, ¿verdad? Que tiene repercusión en la calidad de vida, se está en un nivel de 7, 8, en esa escala del 0 al 10, ¿verdad? Y esto no es una conjetura que uno lo dice por decirlo sin fundamento,
sino que sencillamente lo que hoy sabemos es que este Estado que hoy tenemos requiere ser reformulado, pero no para dejar de lado al Estado en el sentido de que sea garante siempre de la seguridad, Claro. por supuesto, ¿verdad? Donde tiene que haber una policía nacional. Fíjense que ese es un tema interesante también que sirve para la reflexión, ¿verdad? Ahí sale algo así como el anfitrión No, ha actualizado. Ah, bueno. continúa. Por ejemplo, el tema de la seguridad es un tema muy delicado donde hay que tomar en cuenta que ahí se abre un debate, digamos, que tiene dos aristas, ¿verdad? Una es si tenemos todavía una policía nacional o vamos a tener una policía nacional y también una policía departamental. Esos Como en el son, Brasil. como se usa en el Brasil, se usa, por ejemplo, en otros países que ya tienen carácter de ser federales. Estados Ahí pues Unidos. está Estados Unidos, tiene Argentina, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es una cuestión que hay que reflexionar y no se puede descartar ahí lo que el gran pensador Montesquieu nos decía ya en su libro, en sus varias obras, que las leyes no pueden ser imitadas y traídas nomás así desde afuera, Totalmente. porque Totalmente. hay que siempre analizar los contextos históricos y culturales. O sea, un país como el nuestro, que desde el vamos de 1811, ¿verdad? A la fecha, ¿verdad? Se ha caracterizado por su excesivo centralismo. Empezar, por ejemplo, a hacer que en la cuestión de seguridad, estamos hablando, ¿verdad? Se convierta en una alternativa de posibilidad de centralización. Habría que analizarlo porque nos forma parte, digamos, justamente de ese contexto histórico y cultural. Y eso no es algo que hay que descartar. Y justamente los clásicos ya, y obviamente hoy en día se estudia mucho eso en políticas públicas, ¿verdad? No se puede descartar porque si no, nosotros podemos cometer el error de saltar, como se dice, de la sartén al fuego, hacer que el remedio sea peor que la enfermedad. Por eso es que lamentablemente la descentralización también, lamentablemente, fue de alguna manera opacada precisamente por muchas municipalidades. Imagínense ustedes, por ejemplo, los fondos destinados al FONACIDE, por ejemplo, ¿verdad? En la que prácticamente el 25, casi el 40% de las municipalidades no rindieron cuenta. Me estoy refiriendo a todas las municipalidades del Paraguay, ¿verdad? No rindieron cuenta de ese dinero. Entonces lo que viene es el discurso contrario a la descentralización y le da el argumento, lamentablemente, ¿verdad? Cierto ahí en cuanto al hecho, que para qué luego se le va a dar a los intendentes y para qué luego vamos a hacer la descentralización si esta gente malgasta y ni siquiera rinde cuenta. Entonces, ese es un discurso que, si ustedes analizan bien, empieza a tener un elemento que es difícil de repente de rebatir en un primer momento, ¿verdad? Porque ellos te dan un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo así concreto, ¿verdad? Entonces, eso es importante tomar en cuenta. Por eso es que la política y la economía no son pues compartimiento estanco, uno. Y número dos, no es una cuestión matemática. Por eso es que los gobernantes o son personas que quieren servir o que deben ser honestas, transparentes y que crean verdaderamente en la descentralización, o si no, lo que vamos a hacer es sencillamente transferir ese centralismo a una descentralización que va a ser todavía más corrupta y más ineficiente. Claro. ¿Entiendes, verdad? Entonces, ese es el punto que hay que tomar en cuenta también. En ese sentido, doctor, yo tengo el proyecto de ley del 2009 que se había presentado, que se rechazó, y había un proceso en el cual se iban a ir implementando de forma paulatina las municipalidades que se querían adherir al proceso de descentralización. Y si bien el tema del FONACIDE y de otras cosas
salió pésimo en una primera instancia. Cuando andas en bici primero te caes y después recién aprendes a andar bien. También, eso es cierto, Y ¿verdad? nosotros hoy en Ahora, día tenemos una densidad poblacional que no se daba en otras ocasiones. Por ejemplo, la población joven que en esa época era niña, hoy en día ya es grande y tiene un acceso a internet, un acceso a conocimiento que se pueden volver efectivamente contralores, porque la cultura clientelar que teníamos antes hacía que en el interior siempre el elegido a dedo desde la capital sea el Mbareté, pues. Y hoy en día, ujú, por la diversidad de la población misma, ya no ocurre más ese contexto, porque hoy ya tiene ya un peso superior el voto de la gente y el conocimiento de sus autoridades locales para el desarrollo local en sí. Eso me quería totalmente de preguntar. acuerdo, totalmente de acuerdo. Es así mismo, como estás diciendo. Esto es un proceso también, como se dice, ¿verdad? De ensayo y error, como decía Karl Popper, ¿verdad? Las sociedades van transformándose en base a ensayo y error. El tema nomás está que cuando nosotros hablamos de la cosa pública, en este caso de recursos públicos, esos tipos de ensayos no pueden ser permanentes y deben ser castigados en cuanto se refiere a que exista lo que se denomina también un proceso electoral que le permita, y ese es el otro punto relacionado a la reforma, ¿verdad? Que tiene que ver con la reforma electoral, ¿verdad? Que le permita a la población establecer mecanismos de sanción a aquel dirigente, a aquel gobernante que ha incumplido o ha hecho mal su trabajo. Y ahí es donde viene la otra cuestión, que es la descentralización requiere sin lugar a dudas para su fortalecimiento de una ley electoral que no sea la que hoy tenemos, porque nuestro sistema es proporcional. Y si bien es cierto, ahora se va a abrir en la próxima elección, de paso si es que se hace, ¿verdad? En la próxima elección va a haber lo que se denomina un cambio en el cual las personas van a poder modificar y elegir a uno de los que se presentan. Este es un mecanismo auspicioso que se va a llevar a cabo. Que una persona de la lista, por ejemplo, de diputados o de concejales, diga el número 10, ese que, por ejemplo, no tiene tantos recursos, etcétera. No. La gente considera que por sus propuestas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo quiero que ese número 10 pase en el número 1. Y eso es lo que se denomina un mecanismo de listas semibloqueadas, ¿verdad? O desbloqueadas, que no es la lista abierta, pero ya es un gran avance. O sea, la descentralización también tiene que buscar lo que se denomina una mayor autonomía, como estábamos diciendo, de los departamentos, pero también tiene que adosarse, agregarse el sistema electoral, porque el sistema electoral de las listas cerradas, en la que los caudillos son los que elaboran finalmente las listas y donde no existe una verdadera competencia, porque la competencia electoral se tiene que dar en un partido o en una región determinada, no para que el que tenga más recursos siempre sea el que gane, no para el que reciba dinero del narcotráfico le tenga que, y ni siquiera sabe decir una frase, tenga que ganarle a aquel que de repente tenga talento y se prepara, que es lo que ocurre hoy en día. Eso es inadmisible si nosotros queremos sostener la democracia constitucional. Esas debilidades extremas que nosotros hoy tenemos tienen que ser corregidas, pero eso no se corrige nomás así. Hay que pensar en un diseño institucional que, hay que ser sincero, este tema de las listas desbloqueadas ya es un inicio, pero no va a ser la solución, porque el vínculo entre el elector y el ciudadano todavía tiene, digamos, un intermediario, que son lamentablemente las organizaciones políticas que nos están ayornando a los nuevos tiempos. En consecuencia, ahora ese vínculo elector y gobernante tiene que ser más directo. Y
por eso vienen las listas, el sistema de elección uninominal, que yo creo que hay que también ir viendo en ¿Cómo una sería eso, próxima doctor? reforma. ¿Cómo sería eso, doctor? Y el sistema uninominal es el que se usa en Estados Unidos, en Inglaterra, preferentemente, ¿verdad? Ellos idearon ese sistema por el cual, por ejemplo, la persona que quiera candidatarse a, supongamos, a concejal o a diputado en su región, él tiene que ser electo directamente por la gente de su circunscripción, de su barrio, de su zona. Vamos a suponer la capital ahí de Itapúa, Encarnación, que tiene, ¿cuántos departamentos tiene, perdón, barrios tiene Encarnación? Vamos a suponer que tenga, no importa, vamos a suponer que tenga 10 de barrios, el caso es igual, ¿verdad? Que una ciudad tenga 10 barrios. Y de esos 10 barrios tienen que salir 10 concejales o la cantidad determinada. Eso también hay que ver la cantidad, ¿verdad? Pero el concejal que va a salir de ese barrio tiene que ser electo por los miembros de ese barrio o de esa circunscripción. En realidad, el término más correcto es circunscripción porque los barrios son más chicos incluso, ¿verdad? Tienen que ser circunscripciones. Entonces, uno divide la circunscripción y ese concejal o ese diputado sale electo, ofrece su propuesta, ofrece sus ideas, ofrece su credibilidad como persona, etcétera, ¿verdad? Y le dice a la gente, señores, yo soy fulano de tal y le vengo a proponer esto y esto y esto. Pero dentro de esa circunscripción. Y ahí, por supuesto, existe eso que le estaba yo diciendo, una relación directa de entre el elector y su gobernante. Porque este gobernante que prometió y dijo que haría tal cosa para este electorado, va a tener que hacerlo en gran medida, porque si incumpliera en gran parte o medianamente, este electorado no le va a perdonar lo que vino a decir, pero que ahora, por este sistema que yo le estoy mencionando, no va a poder decir nomás, como ya estamos hoy en día acostumbrados, cualquier cosa. Acá pues vos le escuchás a la gente decir, necesitamos más educación, necesitamos más salud, tenemos que repartir tierra, necesitamos créditos blandos, etcétera, 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 ¿verdad? Pero nadie dice cómo va a lograr eso. Porque todos queremos una mejor educación, mejor salud, todos queremos más puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es el cómo. Y ahí en el cómo, en el sistema uninominal que le estoy mencionando, le permite que la persona tenga lo que se denomina una directa relación con la gente. O sea, con sus compueblanos, con la gente que está ahí. Y eso permite, obviamente, además de transparentar, digamos, los medios que va para sus objetivos, le permite lo que se denomina un contacto que empieza a volverse una responsabilidad al momento de ser electo. Porque si ustedes, por ejemplo, nosotros le elegimos a Fernando, por ejemplo, para nuestro concejal en la circunscripción A de Encarnación, pongamos un ejemplo, ¿verdad? Y ocurre que él dice, esto, señor, es lo que yo le vengo a proponer, y nos da 10 propuestas. Y resulta ser que a un mes, pasan 2 meses, 3 meses, no hace nada, no dice nada, pues nosotros, lo que le escuchamos y le filmamos hoy en día, de paso también, lo que él vino a decirnos en nuestras casas, en nuestra cooperativa, en lo que sea, ¿verdad? Lo dijo en un acto público, pues le tenemos que empezar a señalar. Claro. Y eso va a hacer que esa persona, obviamente, se percate que no va a tener nomás, como ahora ocurre, un campo abierto para hacer lo que él quiera e incluso disponer de un dinero que antes no tenía. Porque no puede ser porque ese hijo del vecino que antes se paseaba en una moto
ahí en su barrio, resulta ser que es electo concejal y diputado y resulta ser que en menos de un año vos le den una 4x4, por ejemplo, una Toyota. Hay algo ahí que no está bien, ¿verdad? Suele Y eso pasar. solamente, y pasa, por supuesto que pasa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la forma de evitar eso? Una forma de evitar este sistema que yo le estoy señalando. Doctor, te quiero hacer una acotación. Sí. Nosotros en el club, hace poco estábamos difundiendo un video que hicimos con los miembros, en donde le exhortamos a los diputados y a todas las autoridades oriundas de Itapúa a que puedan usar el club como un medio para difundir sus ideas, los proyectos que ellos presentan en el Congreso y los Claro, proyectos de ley de alcance nacional y cómo afectan a Itapúa. Y eso nosotros, excelente. vuelvo a reiterar que queremos crear ese espacio para justamente, como vos decís, fungir no solamente nosotros de contralores del pueblo, sino la academia en sí, porque la academia tiene que ser la voz de cómo llevar a cabo las cosas, porque para eso le mandamos a estudiar a nuestros jóvenes, para que se profesionalicen, para hacer más fácil el progreso y el desarrollo del país. Yo Así mismo, y creo que eso tiene que haber tienen que ese hacerlo, acompañamiento. tienen que hacerlo, por supuesto. Eso es una actividad sana, una actividad que todos nosotros tenemos que practicar, porque ocurre que nuestro sistema educativo descontó y relegó lo que se llama la educación cívica, ¿verdad? En Totalmente, totalmente. consecuencia, ¿verdad? Todos nosotros, los que tenemos, digamos, más edad o los que tienen menor edad, y especialmente diría yo, los jóvenes, tienen que involucrarse de manera que todos vayamos aprendiendo a lo que se denomina la gimnasia de la democracia constitucional que ha sido concebida precisamente para que el Estado sea garante de la seguridad, pero también para que las sociedades no caigan en libertinaje. Porque ese fue el problema que nosotros estamos teniendo también en Paraguay, que acá hasta los mismos políticos creen que disponer de los recursos de la gente se puede hacer con absoluta liviandad y que no hay necesidad de contraprestación por el uso, por ejemplo, de los impuestos. Ahora ni siquiera las plazas de las calles ni las calles mismas están en disposición. Me refiero a una actividad directa como son las municipalidades, ¿verdad? Donde la relación justamente debería ser mucho más, de hecho es mucho más directa, pero no se hace ni tan siquiera eso, ¿verdad? La recolección de basura, por ejemplo, que es algo tan básico en cualquier sociedad organizada, no se cumple con los rigores de calidad. Pero antes un poco de continuar, esto no tenía el tema de los 40 minutos. Sí, pero podemos extendernos un Eh, chiquitito más. No, no, yo no tengo problema, pero digo porque la vez pasada, que de paso no se pudo grabar, ¿verdad? Se cortó pues a los 40 minutos. Ah, no, hoy ya no, ya agarró y salió que no hay problema, que podemos continuarle nomás. Y ya Ah, está bueno, grabando. bueno. No, no, yo le digo nomás para de repente que para que no quede mal en la grabación, ¿verdad? Quería No, Y agregar bueno, totalmente. algo. si podemos continuar, no hay Sí. ningún problema. En consecuencia, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de una reforma, nosotros no podemos hablar solamente de lo que se denomina los viáticos, los combustibles, reducir los salarios, hacer que haya menos ministerios, por ejemplo, que el Ministerio de Hacienda pueda tener, en vez sean absolutamente dependientes, por ejemplo, la Subsecretaría de Estado de Tributación y todas estas cuestiones, digamos que no es que estén mal. Yo creo que eso, insisto, no es que estén mal, no es un mal inicio, al contrario, está bien. Pero si nosotros vamos a quedarnos ahí nomás, pues sencillamente, y eso es lo que voy a explicar, y si ustedes leen ahora este domingo en el diario ABC, voy a explicar esa cuestión de lo que es una verdadera reforma en el sentido que estamos hablando aquí, ¿verdad? Pero lo que también podría ser un simple maquillaje, ¿verdad? Este tema, por supuesto, no se puede limitar a un encuentro conversatorio como el que tenemos, porque hay mucha tela por cortar, ni tampoco a un artículo que muchas veces no es lo suficientemente extenso. Pero sí es necesario que la gente, y especialmente los jóvenes, se involucran en esta tarea
de la reformulación de la actividad del Estado en un país como el nuestro, como Paraguay, donde el despilfarro, el mal gasto es tan grande y apenas es la punta del iceberg, digamos, ese 1.600 millones de dólares que ha sido estudiado últimamente por un banco internacional, que apenas es la punta del iceberg. 1.600 millones de dólares es demasiado alto de despilfarro. Es muy alto. Anakin, ¿quería decir algo? Eh, Ayer le estuve escuchando a un conocido político economista y él hacía referencia a que para que esta situación se pueda sostener, el Paraguay tiene que seguir recurriendo a los préstamos. Eso no Sí. quiero acotar. La charla de Santi Peña. Entonces, Mira, esa es realmente una cuestión muy interesante desde el punto de vista de lo que se denomina qué es lo que vamos a hacer ahora. Sí. Ocurre que el endeudamiento del Paraguay prácticamente ya es del 25% del Producto Interno Bruto. O sea, eso significa que de cada 100 guaraníes que nosotros producimos en el Paraguay, 25 guaraníes ya se va al pago de las deudas. Y eso hay que sumarle los intereses. O sea que fácilmente nosotros ya podríamos estar en el 26, 27%. Eso para empezar. Pero ¿qué pasa ahora con este tema del coronavirus? Que ha parado toda la economía y estamos en lo que se denomina, ¿verdad?, ante un acontecimiento inédito en la historia, como hemos dicho en nuestro encuentro anterior, económico, ¿verdad? Porque el shock de la oferta y la demanda empiezan a encontrarse y no hay producción suficiente y como tampoco hay demanda suficiente en el sentido que cae la caída en el consumo, porque todas las personas están confinadas en sus casas, ¿verdad? Entonces, eso hace que la economía empiece a caer lentamente y puede llegar un momento que, fíjense, poner una suerte de un péndulo, ¿verdad? El péndulo se mueve, pero cuando se mueve cada vez más lento, puede hacer que finalmente ya no pueda hacer lo que se denomina la otra vuelta y finalmente el péndulo se quede. Y eso puede llegar a ocurrir, me estoy refiriendo no solamente a Paraguay, me estoy refiriendo al mundo. Y eso solamente se puede volver a mover ese péndulo de la economía, haciendo que la economía se vuelva a movilizar. Y ahí hay dos teorías. Por eso es muy importante analizar esto con detenimiento, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer para volver a movilizar la economía? Y ahí hay dos teorías, ¿sí? Dos flechitas, vamos a decir, si pusiéramos en un pizarrón. La primera es una activa participación del Estado haciendo y poniendo dinero en el mercado. Y eso se hace a través del endeudamiento, se hace a través de políticas monetarias y fiscales. Es decir, y eso recibe en términos ya de escuelas económicas o líneas de pensamiento, recibe por nombre, ¿verdad?, el keynesianismo, que es un economista británico, John Maynard Keynes, que escribió un libro en el año 1936 y que él propuso para justamente evitar ese parate de la economía, ¿verdad?, que le estaba mencionando, propuso esa activa participación del Estado porque la economía privada estaba parada. Entonces, ahí viene una escuela. Vamos a quedarnos ahí porque si no es muy larga esta parte, esta sección, pero digamos que esta sería como el título de la escuela, ¿verdad? Una mayor participación e intervención del Estado a través de estímulos monetarios y fiscales, es decir, endeudamientos, poner más dinero para que la gente al final empiece nuevamente a moverse.
Pero esa es una cuestión que tiene muchas críticas. Y la otra, que es la que yo creo y yo sostengo, ¿verdad?, a la cual yo me adhiero, es que esas políticas antes señaladas no necesariamente son las que se deberían establecer, porque en realidad la economía depende siempre de la movilidad del sector privado. Si vos le dejás al sector privado que prácticamente no se mueva como ocurre ahora, o como más o menos está ocurriendo, porque digamos que hay ciertos sectores que se mueven, la economía va a caerlo inexorablemente porque el factor de producción y trabajo no se están juntando entre sí. Porque el factor de producción, trabajo, está en sus casas. Y por lo tanto, ¿verdad?, no se puede movilizar con el capital. Por lo tanto, no va a haber lo que se denomina el circulante de dinero. Y esto se puede poner muy bien. Un ejemplo, el pizzero, el sandwichero, la persona que tiene su pequeño negocio. Hablemos de pequeños negocios nomás. Esa persona, al no vender, al no comprar su producto para hacer su determinado producto, etcétera, ¿verdad?, lo que hace es que la economía empiece a caer como una suerte de en paracaídas, pero cae, va cayendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En lugar de endeudarnos más, ¿verdad?, que es una política que ellos entienden, creen que es así la correcta, ¿verdad?, nosotros tenemos que mirar un poco a los creadores de riqueza. ¿Quiénes son los creadores de riqueza? Los individuos y las empresas. Doña Juana, Don Juan, por decirlo así, a las personas comunes y corrientes. Las empresas, ya que pueden ser de pequeño, mediano y gran porte. Ellos son, en el sector privado, los que movilizan la economía. En consecuencia, lo que hay que hacer es que este sector privado pueda tener seguridad de que moviéndose va a generar nuevamente ese movimiento de capitales e inversiones. El problema que nosotros tenemos es que acá apareció algo nunca antes visto, ¿verdad? Tenemos el tema del coronavirus. Pero si ustedes analizan bien el ejemplo, por ejemplo, de Corea del Sur y de Taiwán, también el ejemplo de Irlanda, es interesante, ¿verdad? Van a ver que es cierto, se pueden aplicar ciertas políticas de expansión artificial del endeudamiento, pero no necesariamente en el rigor que ellos o aquí están queriendo aplicar. Se pueden hacer pequeños endeudamientos, por ejemplo, o subsidios para aquellos sectores momentáneamente, para aquellos sectores que realmente ahora mismo no tienen nada finalmente ni para comer, que son los sectores informales. Hasta ahí eso se puede hacer, incluso se puede bajar, por ejemplo, la tasa de interés del Banco Central para que los bancos puedan prestar dinero todavía a tasas de interés mucho más baratas. Todo eso se puede hacer, pero todo eso al final todo es cortoplacista. La realidad es que la economía, para poder sostenerse a mediano y a largo plazo y ser vigorosa esa economía, necesita indudablemente que el capital y el trabajo, los factores de producción antes citados, se conjuguen entre sí. Y eso solamente lo puede hacer el sector privado. Y cuando yo hablo del sector privado, estoy hablando de doña Juana, estoy hablando de don Luis, estoy hablando de la gente más común. Y por supuesto también estoy hablando de las grandes, pequeñas y grandes empresas, ¿verdad? ¿Y por qué? Y ahí viene la explicación, ¿verdad? Que es lo que no se puede, a mi modo de ver, rebatir. El Estado no tiene un solo guaraní, sin que antes le haya sacado previamente al sector privado. Claro. El lápiz, el borrador, la oficina,
el salario del presidente, la escoba ahí del jornalero de la municipalidad, todo eso que ellos tienen es porque en un momento dado, a través del sistema impositivo, se les sacó al sector privado de una u otra manera. Entonces la pregunta que nos lleva a ese escenario que es, a mi modo de ver, irrebatible, es a quién nosotros tenemos que prestarle atención y no castigarle con más deudas. Y es lógico, al que hay que prestarle atención y no pisarle así como el ponerle la bota sobre el cuello. No tenemos que ponerle sobre el cuello esa bota a doña Juana, a don Luis, o a las empresas o a los individuos, porque ellos necesitan trabajar y movilizarse. Y para ello, por supuesto, ¿verdad? Se tienen que hacer programas selectivos. No estoy diciendo que el lunes, por ejemplo, de hecho, este lunes va a continuar, ¿verdad? Pero no estoy diciendo que dentro de una semana, señores, se acabó esto y salgan nomás todos. Porque tenemos un problema real que es el tema del contagio. Problema en realidad, el problema real no es el contagio en sí mismo, el problema real es, y esto tiene que ver con lo que estamos hablando, el problema real es nuestro sistema de salud. Nosotros no disponemos ni llegamos, ni tan siquiera, y eso lo dijo el propio ministro Mazzoleni, nosotros ni llegamos a 500 camas para terapia intensiva en el Paraguay. Y la pregunta es cierto, no llegamos a 500 camas, pero ¿por qué no nos hacemos la siguiente pregunta? ¿Por qué no tenemos 2.000 o 3.000 camas? Y la respuesta es que se ha despilfarrado, malgastado, se ha ido a un barril sin fondo. El dinero de doña Juana, de don Luis, ¿verdad? Esa pobre gente que está pagando sus impuestos. Y ojo con este tema de pagar los impuestos, porque está el contribuyente de hecho y está el contribuyente de derecho. El contribuyente de derecho somos los que tenemos nuestra factura IVA, los que pagan el IRP, etcétera. Lo que podemos y estamos ahí en Hacienda, ¿verdad? Controlado por el Big Brother. Pero el contribuyente de hecho, ¿quiénes son? Somos también nosotros los que estamos inscritos en el Ministerio de Hacienda, pero es también doña Juana, don Luis, que cuando ella prepara su empanada o prepara o vende yuyo ahí en el mercado, ella también está pagando impuestos. Esos sectores más pobres y realmente muy pobres en el Paraguay, porque realmente en el Paraguay hay una pobreza importante de gente informal, ¿verdad? Que no están en el Ministerio de Hacienda, pero ellos están pagando también impuestos. Entonces la pregunta es, ¿por qué tener que cargarle con más deudas, ¿verdad? A esa gente en particular más pobre, en realidad para todos, ¿verdad? Pero sobre todo pensemos nosotros, eso por ejemplo yo suelo decir mucho en mis clases, le digo a los alumnos, nosotros tenemos una gran ventaja, imagínense esta clase, o nosotros aquí, por ejemplo, con ustedes, ¿verdad? Nuestra comunicación. Esto es un lujo, podríamos decirlo así, ¿verdad? Si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con miles de jóvenes, hoy es 8 de abril, ¿verdad? Que ni siquiera, ¿verdad? Van a tener probablemente la posibilidad de comer, tener un almuerzo caliente, bien preparado y consistente. No van a tener. Y entonces el sistema de salud que tiene, ¿verdad? Esa escasísima disponibilidad ciertamente de camas para terapia intensiva, es el resultado también del despilfarro y el malgasto. Cuando el dinero se destina a cuestiones que no tienen que usarse o disponerse y de hecho, ¿verdad? Se destinan a cuestiones que obviamente lo único que hacen es volverle más pobre a la gente. Ese endeudamiento
y esto es muy importante, ¿verdad? Que viene ese despilfarro, ese malgasto, que no es solamente en 1.600 millones, hay que ir sumando todo eso, ¿verdad? Cae especialmente sobre la gente, sobre todo el sector privado, pero más sobre la gente más pobre, porque saca del circuito económico el capital. Y al sacar el capital, la gente tiene menos posibilidades de acceder a préstamos, de tener mejores implementos, etc. Y sobre todo, algo muy importante, que es algo ya hoy estudiado y que no hay necesidad, solamente en los países así subdesarrollados se sigue discutiendo, ¿verdad? Todo proceso económico y de mejoría en las condiciones de vida de las naciones requieren del ahorro previo. Y como una persona que sobrevive con 40.000, 30.000 al día y menos va a poder ahorrar? Imposible. ¿Por qué no le dejan ahorrar? Porque todo ese dinero que podría circular en la economía, ¿verdad? Lo que se denomina, lo que Hayek denominaba, ¿verdad? El amplio orden de cooperación social, donde se va moviendo a través de la división del trabajo, etcétera, ¿verdad? Cuando toda esa porción de dinero se destina en gran parte para un Estado ineficiente, malgastador y corrupto, pues es lógico que haya menos dinero y la gente no puede ahorrar. Esa es la explicación por el cual un trabajador, un obrero en los Estados Unidos o en Suiza gana 5 y 10 veces más que un trabajador u obrero de Paraguay o Bolivia o Ecuador. Esa es la explicación real, no ficticia y no así llevada a cabo por estos cantos de sirena populistas, ¿verdad? El ahorro previo, el capital, la inversión, es lo que hace que el trabajador y obrero en Estados Unidos, en Canadá, en Suiza, gane mucho más que uno que está en los países subdesarrollados. Por eso que yo siempre suelo poner ese ejemplo, ¿verdad? Y creo que, no sé si ya les comenté, pero para entender nomás, porque es una cuestión de la realidad, así concreta. Un paraguayo, ¿verdad? Que salió allá de los confines de Paraguay, que no sabía hablar inglés, que nunca se subió a un avión, nunca se fue a un aeropuerto, y que trabajaba haciendo changa, porque el tipo es muy inteligente, sabe plomería, sabe electricidad. Se sube al avión, ¿verdad? Baja en Nueva York. Y esta persona que ganaba, no ganaba ni siquiera acá 800.000 guaraníes mensuales, allá en Nueva York a las 48 horas gana 8 millones de guaraníes. ¿Por qué? Porque Donald Trump es más bueno que Marito. Porque la cantidad de inversiones y de ahorro que tiene ese país hace que el factor de producción trabajo sea valorado. En consecuencia, la gente está dispuesta a pagar más por ese mismo trabajo y por esa misma persona que está acá. No es que ese paraguayo ahora sabe hablar perfectamente inglés, que leyó todas las obras de Shakespeare, que leyó la Constitución norteamericana, que le leyó a Jefferson o a George Washington. No, el mismo pila, el mismo paraguayo, que no sabe ni decir ni hola ni inglés. Y allá está ganando 8 millones y acá gana ni siquiera 800.000. Y esa es la explicación económica. Esa es la explicación económica y política, ¿verdad? ¿Y por qué digo política? Porque el sistema político que se estableció en esos países desarrollados le permitió precisamente a los individuos de las empresas poder crecer. Nosotros acá en el Paraguay no podríamos tener un Bill Gates, un Mark Zuckerberg, porque a todos los emprendedores le ponemos cada vez más trámites. Y le pongo un ejemplo nomás sencillo y de la realidad. Y no mera así abstracciones.
En Canadá, hacer una empresa se tarda menos de 24 horas para yo constituir mi empresa y acceder a crédito, moverme, ¿verdad? En Paraguay, 42 días. Esa es la diferencia clave. ¿Y a qué entonces tenemos que abocarnos, ya que estamos hablando de la reforma, ¿verdad? Pues precisamente de sacarle el lastre, los grilletes, como bien dijeron ustedes, ¿verdad? Ese peso que cae sobre la gente. Tenemos que hacer que el Estado sea más ágil, menos oneroso, menos burocrático, sea todo más sencillo. ¿Entienden? Y eso es hacer una verdadera reforma. Y no solamente bajar los salarios de la gente, lo cual no es que esté mal, me refiero a los salarios de los funcionarios, ¿verdad? Lo cual no es que esté mal, pero si vamos a sentarnos allí, en una mesa, ahí entre los muchachos que están justamente interesados a que el sistema perviva, eso es un punto tan importante a tomar en cuenta. Porque ¿cómo es posible que los mismos que están viviendo a costa del sistema van a hacer una verdadera reforma? Porque si yo sobrevivo en un sistema en la que yo me doy cuenta que mis privilegios ciertamente van a ser cortados, pero no todos mis privilegios los voy a cortar, porque si no, pues yo, ¿qué finalmente me conviene o no nomás es seguir en el sector del Estado? No. Yo lo que voy a es cortar nomás ciertas cosas para mostrarme bien ante la gente, pero no voy a cortar todos los privilegios. Y no voy a cortar por eso el premio Nobel de Economía Ronald Coase estudió muy bien y que se denomina la falsa presentación de los políticos por el bien común. El político que te dice que busca el bien común, hay que definir un poco bien qué es lo que él entiende por bien común. Porque en realidad el bien común es satisfacer primero sus intereses. Y la cuestión que Ronald Coase estudió, que es muy interesante, es la siguiente, ¿verdad? Los políticos no son ángeles especiales. Los políticos son personas de carne y hueso que al ingresar al Estado buscan con mucho afán sencillamente ir creando cada vez más privilegios. Y eso sucede aquí y en Estados Unidos y en Suiza y en Inglaterra, donde ustedes crean. ¿Cuál es la diferencia? Pues precisamente las instituciones. Si las instituciones están hechas para controlar al poder, para transparentar al poder y para hacerle rendir cuenta, los políticos tienden, no es algo matemático, pero la tendencia es que los políticos tiendan a cuidarse de lo que hacen. En cambio, en los países como el nuestro, subdesarrollados, y por eso son subdesarrollados, ¿verdad? Cuando ellos pueden disponer, malgastar 1.600 millones de dólares como ahora ocurre, pues es muy sencillo. No hay contraprestación, no hay rendición de cuentas. Entonces yo, como político, me doy cuenta que yo empiezo a tener un privilegio tan grande que obviamente para deshacerme después de esos privilegios no va a ser tan fácil. Y ese es el problema que tienen los países con debilidades institucionales. Y cuando hablamos de instituciones, nos referimos a la división de los poderes, nos referimos a la economía de mercado, nos referimos especialmente al concepto de la igualdad ante la ley. Acá se ha destrozado el precioso concepto de la igualdad ante la ley. ¿Cómo es posible que un político, además de tener ya un salario jugoso, tenga que disponer por sí y ante sí de viáticos y combustibles? Eso pues es inconcebible. Es lo mismo que una persona en el sector privado ahora se le ocurra en su barrio, ¿verdad? Agarra un rifle y recorre ahí la cuadra de su casa.
señores, quiero que todos ustedes me den acá 100.000 guaraníes porque yo me quiero ir de viaje la próxima semana. Es la misma cosa. Si ustedes analizan bien, en el fondo es la misma cosa, porque esa persona, en realidad, que es una figura retórica, obviamente, pero en el fondo es la misma cosa. Está usando el poder, pero para sacarle a la gente, pero de una manera un poco con buenos modales nomás. En vez de irse con el rifle, se lo hace a través de los impuestos, las regulaciones, y ellos se autoasignan sueldos y privilegios, honorarios. Entonces la figura de esa persona que yo le dije que se va nomás con su escopeta, no es diferente a lo que ocurre. Cambia el poder. Ese es el problema de fondo. Y eso es lo que tiene que tratar la verdadera reforma del Estado. ¿Entienden? Porque si no, nosotros vamos a hablar de un maquillaje. Y el maquillaje, pues, es como el cosmético que se coloca, ¿verdad?, sobre la cara, pero que en realidad esconde la verdadera fisonomía de la cara. Y ese maquillaje es, además de ser ya demasiado costoso para la gente, en realidad le ha beneficiado demasiado tiempo a una minoría de gente. Y ahí viene el punto central, ¿verdad? ¿A qué minoría? Y lamentablemente a una minoría de gente que surge de los partidos políticos y de los movimientos. Y ahí nos viene a un tema fundamental, ¿verdad?, que es la reforma de los partidos políticos. La reforma de los partidos políticos es necesario en el Paraguay porque nosotros en nuestros partidos políticos hemos relegado, hemos dejado de lado el debate público. Esto que ustedes están haciendo, por ejemplo, es lo que los partidos políticos deberían hacer. Nosotros, doctor. Pero fíjense nomás, y termino con esto, ¿verdad? Imagínense que los partidos políticos reciben prácticamente al año 10 millones de dólares. Yo me pregunto, por ejemplo, si el club, doctor Fernando, el doctor Francia, recibiera, por ejemplo, $1 millón, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántas cosas harían ustedes? Y hasta ahora no financiamos. Por supuesto, espero que no sea para comprarse un nuevo vehículo, etcétera, ¿verdad? Y hasta ahora, doctor, a pulmón le metemos, doctor. A pulmón, y bueno, por eso te agradecemos a vos que nos abrís las puertas así para poder debatir estos temas porque nos parecen importantes, pero de todo a pulmón mayormente. No tenemos presupuesto de ningún lado. Así es. Ya que tocaste esa parte, doctor, nosotros recibimos una petición de parte de un movimiento partidario para que organicemos un debate que fueron en unas elecciones juveniles. Lastimosamente no se dio porque se interrumpió, pero estuvimos tratando de llevar eso a cabo. Doctor, para cerrar, para no extendernos demasiado, se cortó para... Ahí sí, te escucho. Para ir cerrando, doctor, porque ya nos pasamos la hora, quería hacer una sola comparación. Con el tema de la descentralización, quería hacer la comparación que Adam Smith hace entre los esclavos y los hombres libres y la productividad que tiene cada uno. Hoy en día, los departamentos son esclavos de central que producen solamente para su manutención, o sea, no se esfuerzan en elevar su competitividad mayormente en los que están relegados. Los que sí estamos un poquito mejor como Itapúa o Alto Paraná, querríamos tener más libertad para poder cortarnos por nosotros mismos y elevar nuestra productividad y ser todo lo que podríamos llegar a ser. Así mismo, totalmente de acuerdo. Eso es fundamental. La descentralización verdadera tiene como objetivo eso, ¿verdad? Pero implica también una responsabilidad importante de los ciudadanos de las regiones, ¿verdad? Pero por sobre todas las cosas, instituciones muy claras en defensa justamente de que los recursos que se producen en esa región puedan servir y elevar la condición de vida de las personas de esa región para que finalmente compitan entre sí. Esto es muy importante, el tema de la competencia, ¿verdad? La competencia pues no es humillarle ni hacerle el mal al otro. La competencia es sana,
porque nos permite también mejorar nuestras condiciones de exposición y de actividad en general. El departamento de Itapúa, por ejemplo, tiene que competir con la del Alto Paraná para que las inversiones, supongamos, por ejemplo, del Brasil, de la zona del estado de Paraná, que son las que están cerca, ¿verdad? O la provincia de Misiones, puedan ir a uno de esos departamentos. ¿A cuál de esos departamentos va a ir? Van a ir esas inversiones. Pues muy sencillo. Van a ir en los lugares, en los departamentos donde le ofrezcan seguridad en primer lugar. Y obviamente le ofrezcan un ambiente tributario, impositivo, económico en general, en donde puedan aumentar justamente los ingresos de esas inversiones, que finalmente, ¿verdad?, una parte importante queda absolutamente en el país. Eso sí hablamos de inversiones extranjeras, ¿verdad? Y si son inversiones locales, por supuesto, ¿verdad? Pero todo el efecto multiplicador es innegable. Significa mejores salarios, significa mejores puestos de trabajo, significa mejores rutas, mejores calles, pero eso requiere a su vez de ese mecanismo institucional que en el Paraguay no está bien desarrollado en cuanto a su exposición académica, y sobre todas las cosas no se está promocionando en su debida forma, y en este caso estamos dejando de lado justamente lo que más le convendría a todo el país. Muchísimas gracias, doctor. No sé si alguien quiere cerrar con algo. No, nada más que agradecer, nomás esperar que alguna vez podamos tenerle en persona y comentarle a las personas que nos están viendo que luego vamos a estar subiendo un video con mayor calidad para que puedan escuchar. Perfecto, muchas gracias, le agradezco a todos ustedes y estamos a las órdenes para seguir un poco hablando de los temas que hacen finalmente a los intereses de nuestro país y especialmente de su gente en el Paraguay, que tanto necesita justamente mejorar sus condiciones de vida. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias. Ajá.